Luto, dolor y también destrucción. Es lo que ha dejado en Haití el terremoto de magnitud 5.9 que se registró el pasado sábado. Catherine Sánchez, nuestra compañera, estuvo precisamente en el hermano país. Recién ha llegado a nuestra redacción para contarnos qué fue lo que ocurrió, cuáles son los detalles. Catherine, buenas noches, adelante. Gracias, buenas noches. Pues realizamos un recorrido en toda esta nación, porque en el año 2010 un terremoto de magnitud 7.1 grados removió las entrañas del pueblo haitiano, pero hoy se despiertan con la misma pesadilla. Realizamos el recorrido en varias localidades, las localidades más afectadas, Gros-Morts y L'Anse-du-Pez. También allí había mucho terror y todavía mucho pánico, así que aquí les presento la historia. Al recorrer las calles de Gros-Morts y Port-de-Paix, las zonas más afectadas, se observa un panorama incierto. La casa está tambrada así. Yo abrí la puerta para salir para afuera. Después se cayó la cosa para afuera. Una familia residente en la zona céntrica de esta localidad fue despertada por el temblor que sacudió su vivienda y cobró la vida de un miembro de su familia. Cuando yo entré, no pude buscar a mi hijo, no pude rescatarlo, ya estaba bajo los escombros. La desesperanza y la desolación imperan en las calles. El hospital de Port-de-Paix colapsó. Se improvisan camillas al aire libre y se atienden a unas 30 personas diariamente. Tiene mucha gente que está fractura en los pies, en la cabeza, pero ahí no tiene espacio, no tiene doctor. Por eso tiene mucha gente que está fuera allá en un hospital que está para arriba. La falta de alimentos e insumos médicos aumenta la desesperación entre los ciudadanos. Yo soy en la calle, pero yo tengo ninguna parte para dormir. Pero yo y la mujer y yo mito en el suelo en la calle. En la memoria del pueblo haitiano aún permanece fresco el recuerdo de aquella pesadilla cuando en el año 2010 Haití quedó totalmente devastado. Precisamente porque esa memoria aún está muy fresca, pues nosotros, CDN, da seguimiento a todo lo que acontece allí en Haití. Nuestra compañera Patricia Dipré se encuentra ahora mismo en la localidad de Gonaïves y desde esa nación también nos informa. Buenas noches, Patricia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Catherine. Tal y como adelantas, perturbación y desesperanza es lo que se percibe en los rostros de decenas de ciudadanos haitianos residentes en la zona noroeste de esta vecina nación tras este signo de magnitud 5.9 que les sorprendió la noche del sábado y que de manera preliminar se tienen informaciones de que había dejado un saldo de 12 muertes. Sin embargo, autoridades civiles informaron hasta esta tarde que solo en la zona de Gros-Morts unas 7 personas perdieron la vida, además de 88 viviendas afectadas y cientos de heridos. Mientras que en la zona de Port-de-Paix, que está a unos 20 kilómetros del epicentro del sismo, unas 10 personas resultaron muertas, 200 heridos y cientos de casas, centros comerciales y de servicios afectados. Hasta el momento las autoridades han informado que no se pueden dar detalles oficiales, pues es extemporáneo ofrecer estas informaciones sin antes hacer el tratamiento de rigor. Sí, al ser cuestionados sobre las colaboraciones que podrían estar recibiendo de países vecinos, sobre todo de República Dominicana, que es el país de mayor cercanía, han informado que hasta el gobierno no ha notificado de las ayudas. Sí, el presidente Danilo Medina se reunió hoy con su homólogo Jovenel Moïse y trataron o concretaron más bien algunas colaboraciones. Ya sería además esperar qué pasará con estas dos zonas que fueron las que mayormente resultaron afectadas por este movimiento telúrico que no se presentaba de tal magnitud desde hace aproximadamente 70 años, cuando en 1947 un movimiento sísmico similar se suscitó en esta zona. Habría que esperar en las informaciones oficiales. Varias escuelas han
resultado colapsadas, hospitales en mal estado, además de decenas de casas y familias que hasta el momento no tienen comunicación con otros parientes que viven en otras aquí de Haití. Nosotros tenemos previsto conversar con autoridades dominicanas. Sí, el consulado dominicano aquí en Haití ha notificado que de manera oficial no se tienen reportes de víctimas de ciudadanos dominicanos que hayan fallecido en este movimiento sísmico, mientras las autoridades civiles se encuentran o se encontraban más bien hasta hace aproximadamente 2 horas dando los últimos levantamientos en la zona de Port-de-Paix, que fue la que resultó más afectada con este movimiento telúrico. Nosotros más adelante estaremos llevando una historia ampliada con estos detalles, mientras continúen disfrutando de la programación de CDN y continúen con las informaciones. Mientras desde Haití retorno con ustedes al set. Muchas gracias, Patricia, por permanecer hasta allí, hasta esta hora de la noche. Bien, como señalaste, esas zonas han sido las más devastadas por este movimiento telúrico. Nosotros también aquí en CDN damos paso a otras informaciones del plano nacional. Bueno, muchísimas gracias, Catherine, muchísimas gracias también a Patricia. Definitivamente una nación frágil, una nación vulnerable que vuelve a recibir el impacto. Hay lunes de paro, tenemos una cobertura especial para Haití, y yo creo, compañeros y compañeras, que debemos comenzar por ahí, por la triste historia repetida de nuestros hermanos haitianos. Efectivamente, lo que ha ocurrido en Haití en las últimas horas ha dado que la gente esté atemorizada, y es con razones porque lo reciente había sido patético. Las muertes, aunque no alcanzan un rigor, una cantidad como las primeras, no obstante, recuerdan lo peor y generan nuevos escenarios de pánico porque, de hecho, ya en una alerta importante, así lo ha declarado el mismo primer ministro. Y el primer ministro de Haití, ese gobierno recién conformado, se enfrenta a su primera crisis de estas que no se pueden prever, porque hay otras con las que tienen que estar siempre y para lo cual se mentalizan. Pero un fenómeno de la naturaleza no es algo para lo que necesariamente se está preparado, menos cuando todavía no has conseguido que se repongan los daños de la primera. República Dominicana está muy preocupada por lo que pasa en Haití, y es por muchas razones que son de valor, incluyendo que nosotros somos los principales vecinos, que los temblores también se sienten aquí, que es un gobierno solidario. República Dominicana siempre ha sido un gobierno solidario con Haití, y de ahí se deriva que uno no puede tener la guardia abajo cuando una catástrofe los visita. Tenemos ya un equipo, como decía Nelson, pero ¿qué vuelve a salir a flote? Las debilidades de las estructuras en Haití. Y qué bueno que esto no fue en una zona tan poblada como en el terremoto del 2010, porque habríamos estado ante una catástrofe por poquito igualmente importante. Así que lo primero es saludar que esto no fue de esa dimensión y estar atentos a lo que en las próximas horas debe ocurrir respecto al seguimiento a esos daños y también a las decisiones de su gobierno. Hablando de las decisiones de su gobierno, voy a buscar en breve lo que ha dicho el primer ministro, porque me refería a que es su primera gran crisis respecto a lo que la catástrofe humana de la naturaleza puede generar. Así que mientras ustedes abordan el tema, les quiero presentar también en minutos lo que ha dicho el primer ministro. Mira, la solidaridad del pueblo dominicano con el haitiano nunca ha tenido límites. Creo que en esta oportunidad no va a ser distinto. Ayer dijo el director de comunicación del gobierno, Rodríguez Marchena, que hay que esperar que Haití haga la evaluación y diga qué tipo de ayuda precisa, tanto del pueblo dominicano como de otras partes del mundo, porque es así, debe ser equitativo. Pero seguro que nosotros estaremos en Haití desde hoy como país, ayudando en todo lo que se pueda, como lo hicimos hace exactamente 2 años, en octubre del 2016, con el huracán Matthew. Ustedes recuerdan, el presidente Medina se trasladó a Haití y llegó la ayuda dominicana por borbotones. Allí estuvo Obra Pública, estuvieron los comedores económicos, se instalaron hospitales móviles, y ni qué decir de enero del 2010, con aquel devastador terremoto, que lo primero que tuvimos en Haití fueron los dominicanos, encabezados por el presidente Fernández,
que a horas del sismo se trasladó a Haití, como lo hizo Danilo en octubre. Es decir, que seguro que la República Dominicana estará presente, pero también deben estar presentes los demás pueblos del mundo. Recuerdo que hace apenas días, en el 73 periodos de sesiones de la ONU, Danilo, al hablar de los desastres naturales, del cambio climático, abogó porque se cree un fondo común mundial para asistir a las naciones que más lo necesiten. Esta es una oportunidad también para que la comunidad internacional acuda en ayuda de Haití. Una situación de menor magnitud que los terremotos anteriores, pero que no deja de tener grandísima significación, incluso por la ubicación del epicentro de este terremoto en el noroeste. Me dicen que es un lugar de muy difícil acceso, pero de seguro se dejará sentir la ayuda dominicana. Y llamo la atención con este terremoto para que los dominicanos prestemos atención. Ya lo hicimos cuando los movimientos telúricos en la línea noroeste de hace varias semanas, para que sigamos las orientaciones, para que podamos prever. El terremoto no avisa ni da tiempo como un huracán. A veces la gente se burla, hace mofa cuando se hacen simulacros operativos de las autoridades para saber cómo actuar ante un sismo. Leí que una organización no gubernamental religiosa de Haití dijo que la mayoría de las víctimas ahora, con este terremoto del sábado, ocurrieron por pánico. Entonces hay que saber cómo moverse, cómo conducirse, cómo reaccionar ante un fenómeno de esta naturaleza. Haití, reitero, vale la pena recordarlo, le caen todas las cosas malas y los dominicanos siempre vamos con un mensaje bueno, con un mensaje positivo. Y hoy, vaya coincidencia, aniversario de la matanza del 37, los dominicanos haremos saber que somos hermanos del pueblo haitiano. Qué tremendo, qué tremendo. No conseguimos enrutar ahí para presentarles. Haití no tiene un sistema de comunicación muy efectivo porque, de hecho, la población de Haití no depende de las redes sociales para recibir a sus autoridades respecto a las disposiciones, a las informaciones, el ritmo. La comunicación del gobierno con su país no tiene que ver en las redes sociales, con las redes sociales de manera importante. Por eso, lo que va diciendo el gobierno a través de las redes más se comunica con el mundo que con su propio pueblo. Y eso es un vacío porque también nos hemos convertido en un pequeño globo. Por eso el interés de quererles presentar estas informaciones oficiales, que todavía no hay mucho que decir.